El otro punto también es la historia de la música. También es muy importante. Si tú te suscribes a los boletines que estoy dando, estoy informando muchas cositas interesantes con respecto a historias, ¿no? Por ejemplo, ¿sabías que la nota do no se decía antes do, sino se decía ut? ¿No? Pero por complicaciones de la pronunciación, porque termina en una consonante ut, un poco que porque esto lo usaban como un método para enseñar, ¿no? Guido D'Arés usaba un método ya hace años, en la época medieval, donde estudiaban las formas de cómo enseñar a las voces, las notas, y usó un método él, donde está el ut, re, mi, fa, sol, la, y así, ¿no? Entonces, hay una historia detrás de todo lo que estamos usando, no ha sido que fue, ya estaba ya toda la teoría. Poco a poco se hubo, como por ejemplo el TAP, la tablatura aún todavía está en una época de progreso, en una época donde todavía se está definiendo qué términos se van a usar. Tal vez ya acá un par de años ya se va a definir, así como por ejemplo el pentagrama que ya está definido, ¿no? Que esta es una negra, una blanca. Y aún así pasa un tiempo y se van agregando otras cosas más. Entonces, la historia es muy importante porque podemos entender por qué se hace esto, por qué lo otro, incluso hasta por qué se toca así de esta forma, porque ya los músicos ya lo vieron desde antes. Entonces es importante ver un poquito de historia, ¿no? Y a mí me inspira mucho leer historias de algunos músicos y ver, ¿no? Cómo ellos crecieron. Como por ejemplo escribí un boletín de unos músicos como Mozart, que sus padres estuvieron ahí detrás desde muy niños y ellos aprendieron mucho a través gracias a sus padres que pudieron perseverar, ¿no? Ayudarles a que sus hijos perseveren en la música, ¿no? Y eso también en parte a nosotros nos ayuda mucho saber estas cositas para poder enseñar y poder ver qué cosas se puede ejecutar en una banda, etcétera, etcétera. La otra área que también estudian son los idiomas. Los idiomas, bueno, has escuchado la palabra mesoforte, que ya lo vamos a ver más adelante en este curso, y así, cositas así. Entonces, ah, idiomas, por ejemplo, italiano, francés, bueno, el italiano es más usado en la música, los términos tú ya los has visto, entonces podemos ver que hay términos que se usan, muchos términos eh, que podemos estar usando y a veces no nos damos tempo, por ejemplo, ¿no? La palabra tempo no tiene nada que ver con el tiempo del segundo, pero es un tempo de una métrica en la música, una forma de ver y contar los tiempos musicalmente en compás, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas palabras que nosotros usamos en la música y quizás tú lo has usado, da capo, etcétera, etcétera, otros términos así, ¿no? Que no cabe el caso hablar ahora en este curso. Lo otro es la informática. La informática ha avanzado mucho, mucho, mucho en todo ese término. Desde las tecnologías, bueno, eso ya estaba desde antes. De el área electrónico ha estado muy metida también enlazado con la música. Desde, yo diría ya desde las grabaciones, etcétera, ya cuando inventaron la primera grabadora, y así, ¿no? Ha ido progresando, ya la música ha estado muy enlazada con la electrónica y aparecieron los sintetizadores, después aparecieron los MIDI, que es la comunicación entre la computadora y el teclado. Y ahora pues grabar con computadoras ya es un poco más fácil, grabar una producción musical, dedicarte a todo eso, ¿no? Entonces ya la informática está muy metida, la tecnología, hasta con una tableta ya puedes hacer una producción musical, aunque parece, ¿no? Pero yo lo he tratado de hacer y sí, se puede hacer muchas cosas. Entonces la informática está muy metida, la producción musical en la informática, y eso mmm, podría haber una academia, y hay academias que se dedican a eso, pero uno mismo ya tiene que ir desarrollando y viendo qué cosas están pasando en la informática. Entonces, eso es un área muy amplia que tiene mucho futuro sobre la informática entre procesadores, efectos, está metido en muchas cosas, ¿no? Y otra área que está un poquito alejadito, pero tiene que interviene mucho en los músicos, es el de luthier. Ese término era usado antes para los que
arreglaban instrumentos de cuerdas, como violín, ¿no? Instrumentos eh, como violonchelo, contrabajo. Y poco a poco ya se estaba, ya el término fue dirigiéndose ya en una forma de que se le puede decir a una persona que es luthier que arregla, repara los instrumentos musicales, ¿no? Entonces, o algunos equipos de sonido y audio. Este término ya se ha generalizado. Tú encuentras alguna tienda que dice un luthier, entonces ya sabes que está hablando de un músico, eh, que por lo general es músico. Los luthieres que yo conozco son músicos, tocan algo, porque les gusta la música, si no, ¿cómo van a arreglar los instrumentos, ¿no? Imagínate. Es más, yo diría que serían músicos, ¿no? Porque no estaba al caso pues que no sepa nada de música y que hace arreglando un instrumento. Eh, Ese es el área también que otros se dedican, ¿no? A arreglar, reparar instrumentos. Si les gusta el arte, reparaciones, remodelaciones y etcétera, etcétera. Entonces estas son las ramas de que tú puedes investigar un poco más, o si quieres dedicarte, o si te has dado cuenta qué áreas te faltan, como por ejemplo lo teórico, o quizás el lenguaje musical, o lo práctico, quizás hacerlo más mejor. eh, Audio perceptiva, entonces te estoy dando estos conceptos de un panorama más o menos, desde una perspectiva, qué es lo que estudia toda esa área, entonces más o menos ya puedes ver qué cosa es lo que te está faltando.